Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Primero decir que tenía varios días sin hacer programas como tal. He hecho varios gameplays, sobre todo de Uncharted 4. Para quienes no han visto el juego, está el juego completo en 5 o 6 videos que hice donde terminé el juego. Obviamente la primera pasada, por lo cual faltan muchas cosas. No había hecho videos porque sentía que no había ningún tema interesante del cual conversar con ustedes, al menos no que se me hubiera ocurrido. Sin embargo, sí hay ahora un tema que quiero tocar y hablar con ustedes, y es más mi reflexión acerca de cómo es que la PlayStation 4.5 o 4K, o como sea, PlayStation 4 Neo, como sea que se vaya a llamar, llegó a existir. Entonces hoy te hablo de mi teoría sobre la nueva PlayStation. Como ustedes saben, marzo es normalmente el mes donde se suele, donde terminan los, digamos, los años fiscales de muchas empresas. Es decir, en vez de ir por año calendario, ellos van de marzo a marzo normalmente. Es decir, su periodo fiscal comienza en marzo y termina en marzo. Y normalmente a partir de allí empiezan pues a mostrarse mucha documentación a los inversionistas, ¿no? Acerca de cómo fue el año pasado, las expectativas, si se cumplieron, si no se cumplieron, cuáles fueron los aportes económicos que tuvo la empresa y cuáles son las expectativas a futuro, etcétera, etcétera, de modo de pues asegurar a los inversionistas que la empresa está bien, o si la situación está mal, pues mostrarles qué se está haciendo para que esta mejore. Digamos que aquí se tiene que dar información porque son los inversionistas quienes ponen el dinero. Entonces así fue como nos enteramos, por ejemplo, de la NX. La primera vez fue justamente en una sesión para inversionistas de Nintendo. Así es como nos enteramos de que va a salir en marzo del 2017 y no este año. Y bueno, así nos enteramos de muchas noticias. Pues algunas cosas hay que decirles a los inversionistas, pues son ellos, como ya dije, quienes ponen el dinero. Entonces, en una última sesión, en la última, digamos, sesión de inversionistas de la empresa AMD, que es la que hace los chips para tanto la Xbox One como la PlayStation 4, salió a relucir el tema de que, bueno, que ellos tienen varios contratos a futuro para hacer nuevos chips, etcétera, etcétera. Y ahí se mencionó un poco acerca de la situación de la nueva PlayStation. Y leyendo un poco algunos artículos de prensa especializada en el tema tecnológico, yo llego a una conclusión acerca de cómo es que la PlayStation 4 nace. Ya he dado esta impresión en algunos foros y bueno, no todo el mundo está contento, piensan que es un movimiento de Sony, simplemente para justificar, y Sony es esto y Sony es lo otro. Yo con esto no quiero decir que justifico el movimiento de Sony. Ya he dado mi opinión en anteriores oportunidades y ya he dicho lo que creo que debería ser la PlayStation 4.5, pero no es eso, sino que va a ser algo completamente, bueno, va a ser justo lo que yo me temía, prácticamente un nuevo sistema. Entonces, pero quiero explicar por qué desde el punto de vista financiero para Sony, y quizás es bastante lógico el movimiento. No quiere decir que para mí como consumidor sea lógico o sea útil o sea beneficioso, pero quiero explicar un poco, quizás así podamos llegar a una conclusión intermedia. Lo primero que tengo que explicar es que la PlayStation 4 y la Xbox One, aunque en este caso vamos a hablar solo de PlayStation evidentemente, usan lo que se conoce como un APU, que es un chip que tiene dentro del mismo procesador, digamos dentro del mismo chip, tanto la parte gráfica como el CPU, todo integrado en uno. Como saben, en los PCs normales normalmente tenemos un chip dedicado a los gráficos y un chip diferente dedicado al CPU. En este caso, en cambio, es todo un chip dedicado a las dos cosas. Esto tiene sus ventajas en cuanto a que la comunicación entre el procesador y la GPU es mucho más rápido, el buje es inmediato, la distancia es más corta, aunque esto pueda parecer sin importancia. La distancia del chip a la GPU sí causa temas de latencia, causa temas de comunicación, mientras que aquí es más fácil para los programadores, digamos, conocer exactamente tiempos muertos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa que se llama digamos, la fabricación de los chips.
La fabricación de los chips viene desde hace muchos años con la miniaturización de los mismos, es decir, hacerlos cada vez más pequeños para que en un mismo espacio pueda entrar muchísimos más transistores para que hagan mucho más cálculos. Entonces, veníamos de procesos productivos que comienzan desde cifras que para la época eran bastante altos, 70 nanómetros, de luego se bajó a 50 nanómetros. Por ejemplo, los primeros Intel i7 se hicieron a 45 nanómetros, luego esto se bajó a 32 nanómetros. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es la dimensión, el tamaño, qué tan pequeño puede ser cada transistor y aún ser útil. Es decir, el proceso, mientras más pequeño, evidentemente necesita de plantas y toda una situación mucho más especializada, y es más difícil y evidentemente más costoso. ¿Por qué? Porque en un mismo chip, por ejemplo, digamos que tenemos un chip de 2 por 2 centímetros. Esto serían 4 centímetros cuadrados. En ese espacio, entonces se colocan los transistores. Entonces, mientras más pequeño es el proceso productivo, recuerda, estamos hablando de nanómetros, más cantidad de transistores se pueden colocar en un mismo espacio. Esto tiene varias ventajas, y uno es, mientras, por ejemplo, si tienes un chip de 28 nanómetros, como es el que se produce ahora mismo para la PlayStation 4 y para la Xbox One, y puedes hacer el mismo chip, digamos, en 20 nanómetros o en 22 nanómetros, es decir, más pequeño, la ventaja que esto tiene es que no solo el chip va a ser más pequeño, sino que va a necesitar menos electricidad y va a generar menos calor. Y entonces, evidentemente, esto es una gran ventaja para poder uno hacer las consolas más pequeñas y necesitar un disipador menos potente, con menos consumo y abaratar costos. Y esto es normalmente lo que se ha venido haciendo en mucho tiempo con las consolas. Cada vez que vemos normalmente una versión nueva es porque el proceso productivo ha sido reducido. Y esto tiene su ventaja también, porque una vez que esto es así, entonces empresas como Nvidia pueden, por ejemplo, crear en un mismo chip, en un mismo tamaño, un chip más potente, pero que también va a consumir menos que el anterior. El motivo por el que les explico todo esto y es para que ustedes entiendan a dónde vamos con lo de la PlayStation 4K. Resulta que cuando por ejemplo se hace la PlayStation 2 Slim o se hace la Xbox 360 Slim o los tamaños más pequeños, no se hace porque ellos quieren meter en el mercado un producto, oh, este es más pequeño, ahora cómpralo. No, el motivo principal para las empresas es ganar más dinero. Y no es para que tú salgas a comprar un modelo nuevo necesariamente. No es porque si sacamos un modelo nuevo la gente va a comprarlo. Esa no es realmente la intención inicial. Lo que quieren es reducir ellos sus costos de fabricación, de manera que cada vez que vendan una le ganen más o les cueste menos hacerla. Es decir, si yo vendo una PlayStation 4, por decir algo, en $400, como está ahora, a lo mejor le gano 20. Pero si logro rebajar todos sus costos de producción a los $300 o a 250, entonces la puedo vender a 300, que son 100 menos que el costo inicial, pero en vez de ganar 20, estoy ganando 50. Entonces, ¿entienden por dónde va el asunto? En la medida que yo pueda reducir más el costo de mi consola, puedo bajar el precio al público, pero eso no significa que yo esté ganando menos. Posiblemente esté ganando más, porque la reducción es lo suficientemente sustancial para que yo pueda hacer más dinero vendiéndola aún a menor costo que inicialmente. Y este es normalmente el motivo por el cual se reducen los tamaños de los chips, porque sale más barato. Pues cuando los chips se hacen en lo que se conoce como una oblea, que es una especie de círculo redondo de silicio en donde el chip se produce. Y de hecho, la mayoría de los chips de CPU no es que cuando los hacen, ellos hacen una oblea. Y entonces este va a ser, por ejemplo, hagamos el ejemplo de los primeros i7, ¿no? Está el i7 920, 930, 940, 950, 960. Entonces ellos hacen todos estos chips y dicen, este va a ser 960. No es así como funciona. Ellos hacen el chip es básicamente el mismo, lo que cambia son las frecuencias. Pero entonces ellos no están haciendo en una misma oblea, esta va a ser dedicada a 930, esta va a ser dedicada a 920, esta va a ser dedicada a 950. Lo que hacen es que fabrican el mismo chip y entonces normalmente el centro de la oblea siempre es donde está, digamos, el chip más fuerte, con mayor capacidad de overclock, etcétera, porque allí, digamos que la oblea es mucho más fuerte, ¿no? Está mejor y los errores de producción son menores.
No sé bien por qué ocurre esto, pero es así. Y a medida que te vas, digamos, llegando a los bordes, el chip va siendo menos, digamos, menos confiable es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ellos producen toda una oblea y producen todos los chips, ¿ok? Muchos de ellos, entonces, luego son pasados a testeo y según la calidad del mismo es que pasa a ser 920, que sabemos que tiene es el más bajo de la serie 7, luego está 930, 940, 950, etc. Y es por eso, porque este chip es menos confiable, entonces la reducción en cuanto a los megahertz es para evitar que el mismo se dañe, pero como sabemos que aquí el silicio es más fuerte y mejor, sabemos que podemos hacer el chip con una frecuencia mucho más alta y es básicamente lo que pasa. Entonces, si tú en una misma oblea, cuando reduces el proceso productivo, puedes crear más chips, entonces te estás ahorrando un dinero en la producción de los mismos, porque en el mismo espacio van a salir muchos más chips. De hecho, tanto es así que en la PlayStation 3, por ejemplo, en realidad tenía un procesador más de lo que decía originalmente, es decir, tenía 8 procesadores. El motivo de eso es porque se consideraba que el fallo era tal que en cada digamos, procesador que se creaba, que era con 7, ya saben, CPU interna, una iba a salir siempre dañada. Entonces, para evitar que el costo de tener que, si ellos decían 8 procesadores y los 8 tenían que usarse y en algunas obleas o algunas producciones salía un chip malo, entonces ellos tendrían que rehacer ese chip y botarlo. Entonces, para evitar eso, lo que se hacía era simplemente que se desactivaba siempre uno de los 8 procesadores, independientemente de que los 8 estuvieran funcionantes o no. Lo que se hacía era que siempre se activaban solamente 7, porque si salía uno malo por cada uno, bueno, ese era siempre evidentemente el que se iba a deshabilitar, y en el caso de que todos los 8 estuvieran buenos, no importaba, siempre se deshabilitaba uno, y era una cuestión de ahorrar costes, porque había una posibilidad de que siempre saliera un chip dañado de los 8 que se suponía que estaba, entonces lo vendían con 7. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas buscan reducir costos, como ya dije, buscan reducir el proceso productivo por muchos motivos que ya he ido explicando. Entonces, durante mucho tiempo la producción de chips ha ido llegando, cada vez es más difícil reducir el tamaño hasta que llegamos a los 28 nanómetros, que es uno de los que se ha utilizado por más tiempo. Y es que el pasar de 28 nanómetros a 22 o a 18 fue un paso muy difícil y además muy costoso. ¿Y qué es lo que pasa ¿Qué es lo que ha pasado? Que casi todas las plantas que producen chips y cosas electrónicas han decidido utilizar sus plantas más que todo para la producción de chips para teléfonos celulares y producción de memorias de teléfonos, etc. Entonces, el gran mercado está dedicado hoy en día más a la producción de elementos para celulares, para teléfonos, que para, digamos, otro tipo de electrónica de consumo. Por ejemplo, Nvidia tardó bastante más en sacar su nueva tarjeta y uno de los motivos principales fue esto, y es que las plantas a 14 nanómetros son relativamente nuevas todavía y las que hay ya están dedicando su producción a otras cosas. De hecho, Intel hace como un año más o menos logró demostrar que es posible empezar a hacer chips ya a 7 nanómetros. Evidentemente es un primer paso solo de Intel y los costos son exagerados, pero significa que al menos por ahora sabemos que tenemos un paso más en el que podemos llegar. Menos de allí hasta ahora no se ha podido hacer nada. Y créanme que 7 nanómetros es realmente un logro increíble. Entonces, llegamos a PlayStation. Después de todo este paseo para que entiendan toda la cuestión de la producción de los chips y el bajo de los costes, llegamos a lo que es el porqué de la PlayStation 4K desde mi punto de vista y qué creo que es lo que ha pasado. Ahora bien, PlayStation 4 a estas alturas ya tiene 2 años y algo en el mercado. Pues lo primero que le interesa a Sony es bajar los costos de producción de su sistema, ¿ok? Entonces se acerca a AMD, que es la que le produce los chips, y dice, ok, ahora que ya ustedes están produciendo a 14 nanómetros, nos gustaría reducir el chip de la PlayStation 4 a 14 nanómetros para poder hacer un modelo mucho más económico, más eficiente y sobre todo menos costoso para nosotros y más pequeño. A
AMD, según este reporte, pues comenta que efectivamente hacer lo que ellos quieren sería dedicar una planta de producción a 14 nanómetros para eso, y que la inversión era de más de alrededor de 120 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la producción a 28 nanómetros está hecha, digamos, usando un tipo de producción plana, que es lo que como ellos la llaman. Sin embargo, la nueva producción 14, AMD cambió totalmente la forma de producir el chip. Entonces, producir un nuevo chip, ¿ok?, significaría, no un nuevo chip, sino producir el mismo chip de la PlayStation 4K, pero en este nuevo proceso productivo, que no solo es más pequeño, sino completamente diferente en cuanto... Significa que Sony tenía que invertir un buen dinero para que la planta empezara a producir de esa forma. Entonces, evidentemente, para Sony invertir tanto dinero solo para producir los chips de PlayStation 4 y le produce cierto problema, que es cuánto, entonces, esa inversión en esa planta, cuánto tiempo va a tardar en recuperarla en términos de venta de PlayStation, porque entonces no tiene sentido para Sony decir, bueno, sí, vamos a invertir ese dinero, pero entonces me va a tomar el resto de la vida útil de mi consola recuperar solamente la inversión que voy a hacer para que la consola esté más pequeña y yo pueda ganar más dinero. Pues bien, el asunto es que AMD, en cambio, le dice, bueno, lo que podemos hacer, ¿ok?, es, en vez de crearte el mismo chip que ya está, ya tenemos nuevos procesadores funcionantes a 14 nanómetros. Entonces, ¿por qué no usar esos en vez de continuar usando el mismo procesador que ya tiene? Entonces, continúa produciendo el chip normal a 28 nanómetros, pero en los nuevos modelos incluye este nuevo chip que tenemos, que ya está hecho a 14 nanómetros. A lo que Sony les dice que, bueno, que siempre y cuando para los desarrolladores y para el usuario sea completamente transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Es decir, que el desarrollador no tenga que hacer nada especial para que los juegos viejos funcionen en este nuevo procesador y para que los nuevos juegos funcionen en el viejo procesador. ¿Ok? Entonces AMD, pues sí, no hay ningún problema. Básicamente el APU es el mismo y toda la situación es la misma, por lo cual no debería ser muy complicado que ellos adapten eso. Ya sabemos por varios motivos ya, que cuando un procesador, como dije, un sistema está optimizado para funcionar, un juego está en un sistema X, entonces hacer que el juego funcione exactamente igual en un sistema diferente puede traer algunos inconvenientes por los timing, por los tiempos de la memoria. Es decir, hay toda una serie de cosas que podrían hacer que el juego no funcione directamente en un procesador nuevo, en un sistema nuevo. Sin embargo, al mismo tiempo, Sony se encuentra que el procesador que le está ofreciendo a AMD no es simplemente un procesador algo distinto hecho a un proceso de producción mucho más pequeño. Lo que se encuentra es que es un procesador mucho más rápido, porque por ahí se dice que sigue siendo un Jaguar, el que está ahorita creo que es a 1.8, ¿ok? El que usa la PlayStation 4, y el nuevo está hecho a 2.1, y mucha gente decía que era un simple overclock, y aparentemente, según este comunicado de AMD a los inversionistas, no es el mismo tipo de CPU. En realidad, un CPU más nuevo que no pertenece a la serie Jaguar, que es la que utiliza la PlayStation 4. Así que ya vemos que no es simplemente un overclock, como se decía anteriormente, sino que es realmente todo un chip nuevo, tanto CPU como GPU. Y además la GPU es el doble de rápida de la actual que tiene la PlayStation 4. Entonces, una vez salido esto al mercado y Sony se encuentra con esta situación, Sony tiene dos posibilidades. Continúo produciendo a 28 nanómetros mi chip original y me olvido de los cuentos, lo cual es evidentemente lo que yo creo que van a hacer hasta cierto punto, y ya les voy a decir por qué. O, ya que vamos a utilizar un procesador más potente, porque lo que podrían haber hecho es utilizamos un procesador más potente y lo capamos, es decir, le ponemos un límite a su funcionamiento, que sería que funcione tal cual como una PlayStation 4 normal, y la gente ni se entera. Pero entonces te pregunto, o sea, vamos a tener un procesador que es más rápido a la CPU y que su GPU es el doble de rápida, y lo vamos a limitar. Primero, que alguien se va a dar cuenta,
alguna página especializada va a desarmar la nueva PlayStation y va a ver que el procesador es diferente, que todo es más rápido, y se van a preguntar por qué Sony no está usando estas nuevas características, por qué Sony está usando un procesador tan potente para subutilizarlo. Entonces Sony, que dice, bueno, mira, nos hemos encontrado con este obstáculo en el camino, y es que el procesador que nos ofrece hay media hora, a menos que queramos invertir dinero, es mucho más rápido que el que teníamos en la PlayStation 4 anterior. ¿Qué hacemos? Entonces, al final, Sony se encuentra con que no va a ahorrar nada de dinero ni con el procesador antiguo ni con el procesador nuevo. Sin embargo, con el procesador nuevo tiene una ventaja. ¿Y cuál es? Que lo puede vender como una consola diferente, una consola actualizada, costando lo mismo que costaba la PlayStation original. Entonces, quizás los 14 nanómetros no le van a dar a Sony una reducción de costos, pero le van a permitir justificar mantener el precio de la consola en $400, por lo cual van a seguir ganando. Todos sabemos y todos esperan que la PlayStation 4 reduzca el precio. En eso estamos todos de acuerdo. Pero si no logran conseguir el método para reducir el precio, tenemos que conseguir el método para justificar mantenerlo. En este caso es que la PlayStation nueva es más potente que la anterior. Y por eso, como saben, todo lo que ha hecho Sony para mantener la situación, el status quo tal cual está. ¿Y cuál es? Y es que Sony, en muchos de los comunicados que ha tenido con las empresas, les ha dicho, mira, la PlayStation 4 tiene que funcionar así, así, asado. Es decir, los juegos que se hagan para la nueva PlayStation tienen que funcionar perfectamente para la PlayStation anterior, y las únicas diferencias que puede haber entre uno y otro es gráfica. Nada más, no pueden haber opciones nuevas, no puede haber cosas de la jugabilidad que no estén en una ni en otra. Simplemente puedes mejorar la parte gráfica, es decir, resolución, frame rates, textura, cualquier cosa, menos que tenga que ver con el gameplay del juego. Y ambos juegos tienen que funcionar, es decir, los juegos de la PlayStation 4.5 tienen que funcionar en la PlayStation 4 sin ningún problema, y todos los juegos de la PlayStation 4 anterior evidentemente van a funcionar en la nueva. Y yo les puedo asegurar que Sony va a dejar de producir la PlayStation 4 tal cual como la conocemos, y va a producir únicamente el nuevo modelo. Porque, como ya dije, Sony no puede reducir el costo de la producción de su chip a 28 nanómetros. Entonces, ¿para qué va a seguirla produciendo si no le va a traer beneficio ninguno? Entonces lo que va a hacer es que lo que ya está en producción y lo que se ha planeado, eso va a terminar de salir, pero de allí en adelante se va a vender únicamente el nuevo modelo. Y por supuesto, ya tienes una base instalada de 40 millones de consolas, entonces cuando dejes de producir esa normal, no puedes decirle a la gente en 2-3 años, mire, ya no vamos a hacer más juegos para acá. No, vamos a seguir haciéndolos, pero van a ser todos compatibles, pero el modelo nuevo es este, ya no hay más. O sea, ya no vamos a hacer más PlayStation 4. Y ese es para mí el motivo por el que Sony se vio, no voy a decir en la obligación, porque pudo haber invertido el dinero o pudo continuar haciendo todo a 28 nanómetros sin ningún problema, pero desde el punto de vista empresarial y de negocio, evidentemente es la solución que más inteligente le salía. Y era, bueno, vamos a actualizar la consola, vamos a mantener la compatibilidad perfecta con la anterior, pero esto nos va a permitir al menos mantener el precio de la consola, porque todo el mundo se está esperando una rebaja, y la rebaja no llega porque no logramos bajar el costo de producción del chip, porque no podemos hacer ese chip a 14 nanómetros sin una inversión muy grande de dinero. Entonces vamos a vender el nuevo chip y vamos a vender como una nueva consola. Esto evidentemente desde un punto de vista del consumidor final es un problema. Es un problema porque algunos se van a sentir estafados. Imagínense a alguien que no está siguiendo todo el mundo de los videojuegos y se compra una consola a un mes o dos antes de que salga el nuevo modelo. Evidentemente va a sentir que invirtió dinero en algo que no valía la pena, o que fue cambiado muy rápidamente. Sin embargo, esto es algo que ocurre continuamente con los teléfonos celulares, y hasta ahora pues nadie parece lamentarse. Y yo creo que en el E3 nos vamos a enterar, además, de que la consola PlayStation 4 va a tener una reducción de precio. Estoy casi seguro que Sony va a rebajar el precio de la PlayStation 4 normal, y vamos a ver el modelo nuevo, que para mí no va a ser tan caro. Muchos dicen $499, es decir, 100 más que el modelo que originalmente cuando salió la PlayStation 4. Yo no creo que eso sea así.
Yo creo que incluso me atrevo a predecir que la nueva PlayStation va a costar ya sea $399 o $349 y que la nueva va a bajar a alrededor de los $299 o los $249. No creo que la PlayStation 4 vaya a salir por encima del precio de la salida original, porque ese fue uno de los grandes aciertos que tuvo Sony, fue vender esa consola a ese precio. Y eso fue uno de los problemas que tuvo Microsoft, que la vendía $100 más cara porque traía Kinect. Entonces yo creo que la nueva PlayStation va a venir a un precio más o menos parecido al cual salió la PlayStation original. Que esto sea bueno o que esto sea malo, bueno, no sé y no voy a justificar los movimientos de Sony diciendo, miren, todos queremos una PlayStation más rápida. Y no creo que eso sea así, porque ya hemos visto buen trabajo que hizo la gente de Naughty Dog con Uncharted. Ese juego es sencillamente impresionante y lo estamos jugando en una PlayStation normal, ¿ok? Entonces yo estoy seguro que la PlayStation 4K va a hacer que el juego funcione a 60 frames por segundo. Ya verán, ya verán. Se va a hacer una de las primeras cosas que se van a anunciar y es, miren las diferencias, miren ahora Uncharted a 60 frames por segundo. Ya verán lo que les estoy diciendo. Visto esto, vista esta explicación, desde un punto de vista empresarial, creo que tiene sentido. Porque sí, pudieran haber producido el nuevo chip a 14 nanómetros haciendo la inversión o haber vendido el nuevo chip más rápido simplemente limitando su funcionamiento. Pero honestamente, si ellos hacían eso, igual se les iba a criticar. Se les iba a decir, ¿por qué utilizar un chip mucho más rápido y no aprovecharlo? Bueno, y eso es lo que están haciendo, lo están aprovechando. Te van a vender una consola que va a aprovechar un chip nuevo y si tienes una, tienes otra, pues el juego igual va a funcionar, solo que se adaptará a las capacidades de cada consola. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Eso le quedará al público evaluarlo. Yo aún me estoy debatiendo. Yo di mi opinión y no estoy muy de acuerdo en la salida de esto, pero cuando te lo planteas desde el punto de vista que, bueno, que es una decisión de negocios, digamos que la intención para mí original no era necesariamente hacer nosotros queremos hacer un sistema nuevo, hacer un sistema más rápido. Esto es lo que queremos hacer. Yo no creo que viniera por ahí. Yo no creo que Sony quisiera hacer esto. Yo lo que creo es que Sony se encontró en un momento con una decisión que tomar y era, ¿qué hacemos? Y bueno, desde el punto... Recuerden que al final Sony está aquí para hacer dinero, no para ayudarnos ni para ser amiguitos nuestros. Entonces Sony ve la situación y dice, mira, para mí lo mejor es esto nos va a mantener ganando dinero, esto nos va a mantener produciendo dinero, esto nos va a poner en una posición un poco complicada, pero es una posición mejor que la de nosotros seguir perdiendo o no ganando lo suficiente. Entonces, al final fue una decisión de negocio, no fue una decisión pensada en el usuario, no, está muy bien, pero también viéndolo desde ese punto de vista, entonces yo me planteo y digo, bueno, entiendo la posición de Sony, no estoy de acuerdo, pero ahora la pregunta es cómo lo va a recibir el mercado, ¿ok? ¿Me la compraré cuando salga? ¿Esperaré? No sé, yo todavía la verdad es que no estoy completamente convencido de esto, pero entiendo un poco más los motivos que llevaron a Sony a tener que crear un sistema técnicamente actualizado. Y es que yo creo que, bueno, esto va a ocurrir más y más cada vez, porque es difícil con los adelantos que se tienen tecnológicamente que empresas quieran mantener producciones de procesadores antiguos solamente para abastecer un mercado. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué la PlayStation 3, por ejemplo, pudo hacerlo? ¿Por qué Xbox 360 se mantuvo en producción por tanto tiempo, 10 años, y no hubo estos problemas, igual la PlayStation 2? Y el motivo principal es porque eran justamente, chips específicos. Esos chips no se utilizaban en más nada, eran hechos para un sistema en particular y ya está. Eran hechos solo para eso y básicamente pagado por la empresa que estaba creando el sistema y no se hacía absolutamente nada más. Mientras que ahora estamos hablando de una empresa como AMD que evoluciona constantemente sus líneas de producción para adaptar su tecnología a nuevos chips. Y entonces llegaron a un punto donde se encontraron con esta diatriba. O sea, ¿qué hacer? O sea, no es que Sony no pudo haber invertido el dinero. Pudo haberlo hecho, pero desde el punto de vista económico no tenía sentido. Tenía más sentido simplemente obtener el nuevo chip sin crear una línea de producción específica para el de ellos y seguir vendiendo la consola al mismo precio de salida y seguir obteniendo ganancias.
que invertir ciento y tantos millones en un proceso que ya es obsoleto básicamente y que en 3-4 años cuando la consola deje de venderse estarían 7 años por detrás aún produciendo un chip que se considera obsoleto mientras AMD va por otro lado. Entonces esos costos de producción que estaban allí estoy seguro que fueron tomados en cuenta y simplemente tenía más sentido usar un chip más nuevo. Es todo. Todo lo que ocurrió aquí es que económicamente era más viable meter un chip nuevo que bajar las líneas de producción. Ese es todo el problema. Entonces, pero al meter un chip nuevo, Sony se pregunta, ¿qué hago? ¿Mantengo esto y lo elimino o lo mejoramos y seguimos vendiendo? Evidentemente, la decisión de negocios que más conviene es la de seguir vendiendo la consola con un nuevo nombre y nuevas especificaciones a un precio más alto de manera de seguir ganando dinero. Eso fue al final todo lo que Sony decidió desde el punto de vista de negocio. Así que bueno, esto es lo que creo que ha pasado y este es el motivo por el que esta consola nace y estoy seguro de que el precio va a ser el que les comenté y ya, bueno, cada uno será juez de si esto fue una buena o una mala decisión por parte de Sony. Yo por ahora sigo creyendo que desde un punto de vista del usuario va a crear algunos inconvenientes. No creo que sea el movimiento que todos esperan, pero quién sabe, esto puede sentar precedentes para una actualización de consola en un tiempo más corto, cada 3 años por ejemplo. Esperamos que no sea así, pero también es cierto que el tiempo de las consolas posiblemente esté llegando a su fin y si vemos una generación más de consolas sea probablemente la última. Así que bueno, esto fue todo por hoy en Hoy Te Hablo De. Espero les haya gustado el episodio, me den sus opiniones acerca de qué creen ustedes y nos vemos en un próximo programa.